Podemos iniciar con este tema de la Convención Bancaria 2025. Que Adelante. van a ser sueños, ahora sí que, pues no sé cómo llamarlos, ¿no? Y no alcanzables, porque bueno, el sistema estructural que tenemos en el país, bueno, y en muchas otras partes del mundo está justamente diseñado para que ganen y sigan ganando los de arriba, ¿no? Ahora tenemos una convención bancaria, obviamente va a tomar protesta Romano Musali, que es un tipo que, bueno, ha estado con mucha experiencia ahí en Estados Unidos, está muy cercano allá a algunos poderes fácticos allá, principalmente en Miami, que es donde él estuvo. Y bueno, pues básicamente el enfoque desde el lado de los banqueros es básicamente en reducir el uso del dinero en efectivo, lograr ahora sí que la digitalización de la economía, evitar fraudes, actividades ilícitas y bueno, pues básicamente por ahí esas son digamos, sus perspectivas, ¿no? Pero nada, como bien lo dijiste, de disminuir tasas de interés, ni mucho menos. Y tampoco, desafortunadamente, la presidenta Sheinbaum pues, mencionó algo al respecto y no la culpo, Violeta, porque en un contexto en el que estamos ahorita, pues ahora sí que iba pues a meterse a la jaula de los leones, ¿no? Y a Sí. mostrarles el látigo pidiéndoles que redujeran, por ejemplo, las tasas que ya atinadamente lo has mencionado, que redujeran sus comisiones, que sabemos que de ahí, pues mira, año con año vamos diciendo que van rompiendo récords de ganancias y ganancias. Podemos ver prácticamente en estas fechas como siempre van rompiendo récords de sus ganancias y desafortunadamente, mientras no cambiemos esta estructura, así seguirá. Yo creo que Claudia Sheinbaum no se quiso meter en broncas, está muy sensible el tema del Fobaproa, recordemos que ahí varios de los señalados pues, son banqueros, ¿no? Ahí está, por ejemplo, los de México, Carlos Salinas Pliego, está los dueños del Grupo Banorte, los Can González o Hank Ron, como se les quiera ver, y que, bueno, incluso algunos de ellos no asistieron a esta convención. Entonces, no sé si por ahí en algunos momentos pues hubo algún acuerdo antes de que se evitaran este tipo de temas, porque es muy curioso ver, por un lado, a los propios banqueros diciendo que Claudia Sheinbaum y el gobierno de México es un ejemplo de estabilidad, de liderazgo, o sea, puras flores, pero flores en serio, ¿no? Pero en los de abajo, digamos, los que no tienen el micrófono, pues ya hay por ahí algunas quejas, ¿no? Yo no sé qué esperaban que les pusiéramos todavía más el país en bandeja de plata. Por ejemplo, pueden ver el día de hoy el comentario de Mario Maldonado del Universal, en donde se queja de que la presidenta pues no fue más amable con los banqueros y casi pues no les ofreció más cosas para el país, ¿no? Me parece absolutamente increíble e inmoral. No sé qué opinen tú y Jesús y por supuesto la audiencia que amablemente nos ve. Querida Jesusa, sobre este tema y que ayer yo me acordaba de esta película, a ver si ahorita ustedes se acuerdan o alguien de la audiencia, que le aplaudieron mucho a la presidenta cuando dijo primero los pobres, ¿no? Fue cuando más le aplaudieron los banqueros y me acordé de esta película de los nuevos Robin Hood, ¿no? Les quitamos a los pobres para dárselo a los ricos, Ujú. que es con la frase que termina, es una película también sobre la crisis financiera, pero bueno, ¿qué decir, querida Jesús, sobre esto que transcurrió el día de ayer en Nayarit? Bueno, yo entré, me ingresaron un poco tarde a la sesión. La pregunta es, después de la reunión de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, ¿verdad? ¿Qué es Sí, lo sí, que... y de lo que también le preguntaron esta mañana a la presidenta en torno a las tasas de interés, ¿no? Que decíamos, querida Jesusa, que en varias ocasiones la presidenta había hecho un llamado de bajar las tasas de interés que son altísimas, ¿no? Por parte de la banca comercial. Y el día de ayer ya, yo también coincido con Héctor, pero el día de ayer ya la presidenta no mencionó nada ya frente a los banqueros. Ok, bueno, me están diciendo que entré justo a tiempo. Sí, claro, entré a tiempo, pero de la respuesta de Héctor. De todas maneras, muchas gracias. Este, a ver, eh, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores siempre ha sido un reto para los presidentes, ¿no? Siempre hemos tenido loas de los anteriores, los que no pertenecían a Morena y en el caso de Andrés Manuel López Obrador,
fue bien recibido, se pensaba que no iba a tener un efecto positivo, ¿no? En el caso de la presidenta, hay que recordar que desde el inicio de Morena en la presidencia de la República ha habido una idea por que no se graben tanto las comisiones. Recordemos que esa fue una propuesta de Ricardo Monreal en su momento y causó muchísima controversia y se echó para atrás. ¿Qué quiero decir con esto? Que siempre hay estiras y afloja entre los banqueros y la presidencia de la República, en este caso con los dos gobiernos de Morena. Creo que es parte de las negociaciones que deben de tener. Que sí deben de bajar las tasas de interés, pero por supuesto, son altísimas para los préstamos, ¿no? O sea, si tú pides un préstamo a un banco, te lo cobran a 3 o 5 años casi el triple de lo que te prestan, ¿no? Y siempre los bancos te están anunciando y te están ofreciendo este tipo de préstamos. Ellos requieren liquidez, indudablemente, pero también requieren tener a los cuentavientes de alguna manera eh, agarrados, ¿no? Entonces, este tema de que se bajen las tasas de interés debe de ser parte de la negociación que creo yo que no se debe de hacer en un evento como la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Deben de ser negociaciones que se dan fuera de los eventos públicos, ¿sí? Y más con esta actitud que ha asumido Claudia Sheinbaum, ¿no? De que siempre habla de la cabeza fría, de mantenerse primero de escuchar, de saber exactamente bien qué quieren. Ahora, como dice Héctor, ¿no? Están en el tema del FOBAPROA. Muchos de los que están ahí en la Comisión Nacional Bancaria fueron beneficiados, fueron rescatados por el llamado FOBAPROA en su momento, y también muchísima gente que está en el poder pudo hacer uso de estos bienes que fueron a parar al IPAP, ¿no? A unos costos bajísimos. Eso ya lo sabemos. Este pleito del FOBAPROA siempre va a generar problemas entre los banqueros, evidentemente, ¿no? Pero tampoco se trata de tener los reflectores en un evento como este para los enfrentamientos. Creo yo que Claudia Sheinbaum ha estado actuando en la línea desde que empezó, ¿no? Su administración muy tranquila, no enfrentamientos, vamos a escuchar, pero lo que sí les dijo fue que el crédito se amplíe, ¿no? ¿Por qué? Porque ella requiere, ¿por qué no ataca a los banqueros? Porque requiere de los créditos también. Aunque Infonavit, por ejemplo, si nos regresamos al tema de las casas, del tema de las casas que ella está ofreciendo ahora, va a requerir también del apoyo de los bancos, porque tampoco es suficiente que te den una casa, la tienes que amueblar, y para todo esto requieren del apoyo de los bancos, ¿no? Entonces, a mí me parece bien que no se vaya en actitudes de enfrentamiento, ¿no? Es su primera Comisión Nacional Bancaria y me parece que fue neutral, ¿no? Más allá de haber pedido nada más la ampliación de los créditos. Muchísimas Sí, gracias. yo Héctor, añadiría, recuerden, sí, cuando terminó su gestión López Obrador, les mencionó justamente a los banqueros eso, ¿no? Que había cumplido porque lo recibieron con muchos aplausos. Y él dijo, bueno, les cumplí, me cumplieron, nos tratamos con mucho cariño ambas partes y ahí estamos, ¿no? Y estoy absolutamente de acuerdo con Jesús, ¿no? Creo que sí, la situación del país ahorita no da como para hacer ese tipo de cambios que sí son necesarios, son urgentes, pero que pues me parece que saldría más caro el caldo que la gallina ahorita provocar algún signo de inestabilidad, ¿no? Si ya, como recordaba Jesús, cuando Ricardo Monreal propuso que se quitaran, bueno, que se las redujeran las comisiones. comisiones, que se regularan, pues fue ahí las amenazas que se tuvieron luego y que echaron para atrás esa medida, ¿no? Entonces creo que ahorita desafortunadamente no es el momento
desde el punto de vista estructural, sí es el momento desde el punto de vista de las necesidades de la población, desde las necesidades del crédito que se necesitan, no solo pues para las empresas, ¿no? Las pequeñas y medianas empresas, sino también para la población, que bueno, a pesar de que el salario mínimo ha ido ganando, 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 pues era tal el cúmulo de rezagos que todavía pues sigue siendo insuficiente para cubrir las necesidades básicas de la población en cuanto, por ejemplo, se refiere pues a vivienda, educación y salud, entre otros aspectos. Sí, Violeta, Héctor, recordando este tema de Monreal, creo que fue el primer encontronazo que se dio y ahí se mostró que tiene que haber más política y menos protagonismo, ¿no? ¿A qué me estoy refiriendo? La Cámara de Diputados tiene representantes del gobierno federal, que es el enlace legislativo que está en la Secretaría de Gobernación, ¿no? Y que es el que está en constante, siempre está ahí en la Cámara. Entonces, este enlace legislativo debe de saber cuáles son cada una de las propuestas en los diversos temas, ¿no? Pero hablando ahorita del tema económico y de los bancos. Cuando se hacen estas propuestas, se deben de cabildear. Y yo no estoy hablando de llegar a acuerdos en lo oscurito. O sea, el Congreso es una negociación política. Entonces, Dejamos lo de que debe de escucharte, hacer, querida Jesús. entró una llamada, perdón, entró una llamada. Lo que debe de hacer, lo que se debe hacer en la Cámara de Diputados es elevar el nivel de la política. Es un espacio para hacer política, no para hacer negocios, ¿ok? Entonces, desde el momento en que la Secretaría de Gobernación tiene un elemento que representa al Ejecutivo Federal, debe de estar consciente de cada una de las propuestas y a su vez, el gobierno federal también debe de hablar con los principales involucrados. Por ejemplo, cuando se hacen estos cambios, que tú muy bien lo sabes, sector, en la Secretaría de Salud, por ejemplo, o cuando se ponen los IEPS, el impuesto a productos y servicios al cigarro y todo eso, hay una serie de cabildeos, las Morrison, todas estas grandes empresas. ¿Ok? Estos cabildeos no deben de ser una negociación como lo que ha ocurrido en materia de salud, que dicen, ok, no me subas el IEPS, ¿no? Y te voy a dar un fondo para atacar el cáncer de pulmón y te voy a llevar a la Fórmula 1 como diputado. No, esos son acuerdos en lo oscurito. Eso es lo que no se debe de hacer. Pero lo que sí debe de haber un cabildeo y, por ejemplo, si tú estás hablando del FOBAPROA, o sea, destapaste el tema del FOBAPROA en la presidencia de la República, sabes que es un tema importante, sabes que viene la Convención Nacional Bancaria y de Valores, que es un conclave muy, muy valioso para los empresarios y más tratándose de la primera, porque vamos a ver cómo es la relación con la presidencia de la República, ¿no? Pero también sabes que hay una comisión permanente a la vez donde se va a abordar el tema del FOBAPROA. Debes de tener ahí siempre a los cabilderos, tanto del gobierno federal, para que no haya estos encontronazos. O sea, deben de trabajar en coordinación por el bien del país cada uno de los poderes. En este caso, este poder fáctico que es el sector de los empresarios, sabe que ya no es lo mismo de los gobiernos anteriores, ¿no? Y entonces tiene que negociar, pero tampoco tiene que negociar de rodillas porque tiene un gobierno mayoritariamente con gente en las cámaras, ¿no? De Morena, porque tampoco se trata de estar humillando cuando eres oposición, como los humillaban en el caso del PRD en su momento, así también si eres minoría como representante de un sector, pero que resulta sumamente importante, sobre todo cuando estamos atravesando esta gran crisis a nivel mundial, ya no nada más es una crisis de México, donde Donald Trump le empezó con todo su tema de los aranceles. Lo más inteligente es saber negociar y no darse estos enfrentamientos
y creo que fue una reunión tersa en la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Y fíjate que Susana, más en estas reuniones tersas sí llama la atención que este sector, por ejemplo, bueno, y el sector empresarial, piden certidumbre y confianza, ¿no? Pero una certidumbre y confianza de que van a ganar, pues lo que ellos quieren, ¿no? Que ese es justamente el problema, ¿no? Y no se asumen como parte y no se asumen como parte de la solución, porque yo insisto, ¿no? Que se redujeran sus ganancias no les va a afectar absolutamente nada, pero estos no tienen llenadero, desgraciadamente. Eso es cierto, por eso tiene que haber la habilidad política Ujú. de no estar en un enfrentamiento, ¿sí? Y Sí, donde cada una de las partes pueda ganar, sí, ¿no? Pueda ganar en o sea, cuando nosotros sabemos que cuando hay una gran crisis económica, los grandes beneficiados son los banqueros, siempre, siempre, porque son los que tienen el dinero, son los que tienen el acceso a crédito. Entonces, en una crisis se requieren muchísimos apoyos para poder salir adelante. Las pequeñas empresas, o sea, ¿qué es lo que tiene que hacer Claudia Sheinbaum? Claudia Sheinbaum tiene que cuidar a todas estas pequeñas empresas, que es donde está la mayoría de los trabajadores, ¿no? Entonces, tiene que llegar a mantener una buena relación con los banqueros sin dejar de hacerles ver que es la presidencia, la presidenta del país, donde ellos son extranjeros y están obteniendo un gran beneficio. Y en el caso de los mexicanos, ahorita mencionaste la familia Han, que son bueno, inmensamente ricos, tienen el banco que tiene una de las mayores carteras de las Afores, por ejemplo, ¿no? Y también tuvo en su momento gran parte de la nómina del gobierno federal y de ahí se benefició muchísimo, ¿no? Hoy lo bueno es que ya no está ahí. Entonces, todos estos, tanto los extranjeros como los banqueros mexicanos, que ahí no hay distinción, ¿no? Finalmente son empresarios, juegan con el dinero y lo que quieren es sacarle siempre un mayor porcentaje a cada peso que tienen, ¿no? Entonces sí. tiene que haber una buena, sí, perdón, una buena negociación entre cada uno de ellos. ¿No? Y cuidados, ¿no? Porque fíjense, y esto no solo es válido para México, pero si nosotros revisamos las crisis económicas que ha habido, digamos, no sé, desde el siglo pasado hasta la fecha, muchas de ellas han sido creadas por el propio sector, porque de ahí, obviamente, pues después de cada crisis salen mucho más fortalecidos, ¿no? Entonces, ¿Sí? ahí, por eso insisto, hay que tratar aquí esto con pinzas, porque resulta que si metemos en una crisis y tratamos de efectivamente ayudar a la gente que menos tiene, resulta que al final de cuentas a los que favorecemos son siempre a los mismos, ¿no? Ya lo decía Joan Manuel Serrat en las canciones, aquí siempre ganan siempre los mismos y eso es lo que hay que ver cómo le hacemos para que no sea así o para que esa gente tenga más sensibilidad social, porque pues, ¿no? Parece que están hechos de hielo, ¿no? No, no sé cómo Es que definirlos. no es su función. O sea, en el caso de los empresarios, de los banqueros, ellos siempre han tenido la visión de que su business es ganar dinero. A ellos no les interesa la gente, eso lo sabemos. Les interesa como una persona de la cual pueden sacar los recursos y aprovecharse de su crisis que están viviendo. No son hermanitos de la caridad y siempre lo han dicho, ¿no? Claro que no, yo no estoy de acuerdo con eso. Tendrían que tener una beta social. ¿Con qué la quieren subsanar? Haciendo lo de fútbol, promoviendo el deporte, o sea, haciendo una serie de aspirinas, ¿no? O promoviendo una serie de aspirinas que no realmente no sirven para nada y con eso quieren decir que son, que tienen su vena social, ¿no? O creando fundaciones también, ¿no? Que a final de cuentas las fundaciones solo sirven para una de dos, o evitar Reducir impuestos. impuestos o lavar dinero, ¿no? Cualquiera de las dos. Sí. Pues sí, muchas gracias que abordamos también este tema. Y pues nada más hay que recordar esto que decíamos hace rato, la tasa de referencia está en 9% y la tasa de estos bancos en tarjetas de créditos 75% o más. Wow. O sea, es una brutalidad. Y entonces por Sí, eso
decíamos, hablando de primero los pobres, pues eso no ayuda, pero por eso le damos este otro sentido que decíamos hace rato, por eso fue ampliamente aplaudida esa frase y para mí, pues los banqueros le dan otra connotación. Pero bueno, estaremos regresando también a este tema de la convención bancaria el día lunes, así es que las invitamos, querida Jesusa y querido Héctor, a que puedan ver, también lo abundaremos con el doctor David Barkin también, y supongo que en mirada crítica también se va a abundar algo al respecto, ya nos dirá Héctor. Pero vamos a pasar a este otro tema que también acordamos de Habemus Papam León XIV, este papa estadounidense peruano, y este mensaje que ayer emitió en español y haciendo referencia a Chiclayo, Perú. Héctor, ¿cuál es tu valoración sobre, sí le tocaba a Héctor, ¿verdad? Sí, Sí, sobre sí, sí. el nombramiento de este Papa León XIV? Y hay un dicho que los cardenales que entran como papables salen como cardenales y los que no, pues salen como papas. Este era de los que menos se esperaba pues, que saliera. Se llama Robert Francis Prevost y Martínez, ¿no? No mucha gente lo dice. Él es pues de ascendencia también pues, española, otros dicen que ecuatoriana. Se habla de la mamá que es Mildred Martínez, que era una bibliotecaria o es una bibliotecaria. Lo cierto es que es el 267º Papa, el primer pontífice que lo presenta la Iglesia como el segundo pontífice de América, ¿no? No lo presenta como el primer pontífice de Estados Unidos. Eso me parece importante de ver este tipo de mensajes. Y también sabemos que nació en Chicago, Illinois, en 1955, pero que pues después de realizar ciertos años de labor allá en Perú, en Chiclayo para ser exactos, y en Trujillo, pues se nacionalizó peruano para también adoptar ciertos estatus dentro de la Iglesia Católica allá pues en este hermano país, ¿no? El papá pues es de ascendencia francesa e italiana, es un tipo políglota, súper inteligente. En 2023 fue designado cardenal por el Papa Francisco y muy importante, me parece que ahora ya haciendo una lectura post, que ya pues cualquiera puede hacer lecturas después de, pues básicamente él fue designado por el Papa Francisco como en el dicasterio para los obispos, que es el organismo que supervisa la selección de nuevos obispos en todo el mundo, y eso me parece que tiene una connotación sumamente importante y que probablemente pues haya sido uno de los factores que haya empezado ahí, ¿no? ¿Qué podríamos decir de él? Bueno, pues por un lado, hay gente que dice que esto responde a ciertas presiones de Donald Trump por haber sido estadounidense y que de alguna forma pues estuvo ahí, ¿no? Pero me parece ser que mientras más nos adentramos en digamos, en la biografía de este Papa León XIV, que por cierto pues es de la Orden de San Agustín, que nada más habría que googlear cuáles son los postulados de esta orden, que fue creo que creada en el siglo XIII y que pues obviamente reivindica la cuestión que tiene que ver con los pobres, ¿no? Entonces ya no sé si finalmente Donald Trump estará tan contento de que haya sido un papa norteamericano, porque además lo puede poner como un reflector, o más bien dicho, como un contraste de lo que representa él versus lo que representa este nuevo papa. ¿Qué desafíos le vemos a este nuevo papa? Son un montón. Por supuesto, yo pondré en primer lugar la pederastia dentro de la iglesia, las crisis de vocaciones, el papel de las mujeres, y en el ámbito externo, pues todo lo que tiene que ver con los conflictos que estamos viviendo, empezando por el de Ucrania, la posible crisis que puede escalar todavía mucho más pues, entre la India y Pakistán, y obviamente la crisis climática. Y la pregunta es, con los antecedentes que tiene este Papa, ¿va a seguir los pasos de Francisco? Es decir, estamos hablando de los pobres, de los migrantes, de las diferencias que tiene con Donald Trump y además con el vicepresidente. Recordemos que Francisco en algún momento calificó de vergüenza las políticas migratorias de Donald Trump, y en otros temas, pues se opone el Papa, este Papa al aborto, pero pues sí apoya el cambio climático. Y ya nada más para terminar, me parece ser que también va a tener una dura lucha para ver qué tanto puede, digamos, volver a jalar a la parte de la iglesia más conservadora. Para muchos teólogos y teólogas, el Papa Francisco dejó una iglesia dividida entre los que sostienen que a la doctrina católica no se le debe de cambiar ni una coma porque la palabra de Dios es perfecta, entonces no hay que cambiarle nada y hay que seguirla así de una manera totalmente puntual.
los que tienen otra postura en donde tienen que o exigen que la iglesia sea más inclusiva, que sea más progresista y que de alguna forma, pues ya ahora sí que adoptando la postura de los agustinos y de la crítica que le hace en algún momento precisamente el nuevo papa a Vance, en donde Vance, por ejemplo, al justificar la política antimigrante de Estados Unidos, dice que pues que el amor de los católicos primero debe verse en su familia y después pues en las personas que uno no conoce, y este papa, no siendo papa todavía, dice que eso es falso, que el amor de Dios pues debe ser, no es jerarquizado ni mucho menos, y que pues esto tiene que ser tan inmenso que debe ser igual para todos sin hacer exclusión alguna. Entonces vamos a ver cómo se dan ahora sí que las posturas dentro de la Iglesia Católica, que aquí me parece que otro factor que lo favoreció pues es que justamente más del 70% de los papas de los cardenales fueron nombrados por el Papa Francisco, pero que eso no quita, como ahora lo que estamos hablando de los banqueros, ¿no? ¿Qué proporción de banqueros tenemos aquí en México? Pues yo diría que el 0.0001, pero qué proporción de poder tienen aquí, pues sumamente grande, ¿no? Ajá, Y lo mismo muchísimo. del Vaticano, en donde hay una cierta proporción, me parece que más pequeña que la progresista, pero que tienen poderes muy grandes, tan grandes que muchas de las enseñanzas, muchas de las reformas que quiso hacer el Papa Francisco quedaron en buenos deseos o quedaron en posturas personales que una vez quitando a la persona, pues estas perfectamente pueden ser borrables. Ujú. Fíjate, Héctor, Violeta, yo creo que todavía nos hace falta a nosotros analizar el pontificado de el Papa Francisco. ¿Por qué digo esto? Porque efectivamente el 70% cardenales que él puso, habría que ver cómo movió el ajedrez político, ¿no? Al colocar cierto tipo de cardenales, ¿no? Al estarlos colocando y ver quién podía continuar con la segunda parte de su trabajo dentro de la iglesia, ¿no? Creo que en este caso el nuevo papa es, además de políglota, creo que es un papa que va a estar haciendo mucha crítica, que es político también, porque en su primera misa que ofició lo que sería el día de hoy, ¿no? Por la mañana, allá en Italia, recordemos que son más de, creo que son como 8 horas de diferencia, en la misa que ofreció a los cardenales, a quienes les agradeció el nombramiento, habló de que se está cambiando mucho el tema de la fe por el poder, por el dinero, por el placer. O sea, habla de una decadencia, ¿no? Habla de estos poderes fácticos, los, 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 los poderes tangibles como el dinero que te lleva al ser humano, lo lleva a cometer cuando hacen del dinero su Dios, ¿no? Para seguir hablando en estos términos, hacen del dinero su Dios, a lo que los lleva es Dejemos de oír estos. El micrófono, querida Jesús. A lo mejor le entró otra perdón, llamada. sí, me entró otra llamada, perdón. Es que no pude abrir el WhatsApp en la computadora. Entonces, creo que el haber hecho, primero, el primer mensaje que dio ayer, cuando habla de la paz, ¿no? Habla de desarme, ¿no? Es como la continuidad. Recordemos que el Papa Francisco en su último mensaje habló de la paz en Gaza, ¿no? Ahora este Papa al asumir y su primer mensaje también está relacionado con la paz y no a las guerras de alguna manera. Y luego en su primera misa lo que hace son críticas, ¿no? La crítica de no se vayan por el dinero, por el poder, por el placer, ¿no? Es como lo que decía, separar la iglesia del poder económico, ¿no? O sea, regresamos otra vez a esta ecuación
de que cuando tú separas eso, lo que más interesa es la población, el bienestar de la gente, claro, en este caso visto desde un tema netamente religioso, ¿no? Como es la Iglesia Católica, pero vamos a apoyar a la gente que más requiere y no vamos a apoyar a los grandes jerarcas que tienen el poder económico o los grandes empresarios que tienen esta industria del placer o los grupos criminales que manejan todo este tema de la trata de personas. O sea, cuando tú hablas de cambia tu fe o tu fe no la deposites en el poder, el placer y el dinero, no nada más son esas cosas así tangibles. Detrás de cada una de estas tres palabras, poder, dinero y placer, hay muchísimas connotaciones que pueden tener. ¿De dónde deriva el poder? ¿Cómo le haces para obtener el poder? En muchas ocasiones llegas a la corrupción, ¿no? O transitas por la corrupción para poder adquirir cierto poder. Para el placer, llegas a la humillación de la persona, llegas a la trata de personas, llegas a... O sea, hay un sinfín de cuestiones que cada una de estas tres palabras trae detrás. Y creo que es una persona sumamente crítica. Nos hemos estado centrando ahorita, por supuesto, en su tema migrante, ¿no? ¿Por qué? Porque Chicago es también santuario, igual que California, ¿no? Y hay una gran cantidad de migrantes porque tuvo contacto durante muchísimos años con Latinoamérica, conoció de las necesidades de Latinoamérica, aunque también tiene estas grandes críticas de que cuando estuvo en Perú, pues no atendió las denuncias sobre abuso sexual de dos sacerdotes en particular, ¿no? Pero quitando esa parte, que es lo más público, yo me iría más por el mensaje de ayer, que fue muy breve, pero muy certero, pero más el de hoy. A mí sí me impresionó cuando habla de estas tres cuestiones. Creo que vamos a ver a un papa crítico, ¿sí? De lo que está ocurriendo, porque también, fíjense, también habla de la tecnología, ¿no? Y la tecnología trae detrás de ella muchas cuestiones, como la inteligencia artificial, que trae muchísimas mentiras, que puedes crear fantasías en la mente de la ciudadanía, crear ciertas historias, ¿no? Y poderse seguir manipulando a la población. Por eso digo que lo que hoy dijo el Papa es una segunda parte de lo que vamos a estar viendo y me parece muy bien que un líder de esta magnitud que tiene tantos feligreses, pues, en el mundo, pues tenga esta visión para que los propios integrantes de la religión católica y que están en el poder, ¿sí? También se alineen y dejen este tipo de cuestiones de primero el dinero, el placer y regresando a estos cardenales que tenemos en México, ¿no? Que son muy dados a esos de Guadalajara, ya los hemos mencionado en otras ocasiones, ¿no? El del Estado de México, etcétera, ¿no? Fíjate, yo agregaría, Ajá. y Violeta, dos aspectos, ¿no? Que no debemos de perder de vista. Por supuesto, la Iglesia Católica, me refiero a la jerarquía, son eminentemente núcleos conservadores, unos más que otros, pero a final de cuentas conservadores. Y digamos, aquí podemos ir en los ciertos sacerdotes o las ciertas corrientes que han sido más progresistas, por ejemplo, la llamada teología de la liberación, pues el mismo clero, digamos, la parte de arriba, pues se ha encargado de nulificarla, ¿no? Sobre todo en la década de los 70, Uh-huh. donde recordemos, pues, cómo fue perseguida presente por el Papa Juan Pablo II, ¿no? Ahora, Sí, actualmente, Leonardo Boff, a Leonardo por Boff, ejemplo, sí, ¿cómo sí, lo un excomulgan, montón, no? ¿no? Pues podemos citar aquí un montón que sucede, de los que les ha ido mal. Mira, por ejemplo, ahora me viene a la mente el mismo, pues, Samuel Ruiz García, ¿no? El Tatic, don Samuel, que con todo digamos, y lo progresista que era en términos sociales, en términos de migración, en términos de protección a los pueblos originarios, etcétera, no dejaba de tener su parte conservadora, ¿no? Y lo mismo podemos decir de este Papa, habría que ver cómo actúa. Efectivamente, hay una organización que se llama SNAP, no la he
digamos, analizado a profundidad, pero lo que sí sabemos es que en marzo pasado presentó pues una denuncia justamente contra el cardenal Prevost. Ahí lo estaban acusando de encubridor porque no tomó acciones, ¿no? Y ahí lo Ujú. acusan de que él fue consciente de abusos, que no actuó adecuadamente para enfrentarlos y que permitió que pues, un sacerdote acusado de abusar de menores y cuya actividad pastoral había sido restringida desde el 91, residiera en el convento agustino de San John Stone en Chicago en el 2000. Esto a pesar de su proximidad en una escuela primaria católica, ¿no? Es lo que nos indican algunas noticias. Es decir, en esta parte y además lo que tiene que ver con el aborto, por eso hace rato mencionaba yo también qué posición va a tomar respecto al papel de la mujer, que recordemos que aún siendo pues muy necesarios los cambios que hizo Francisco, no fueron suficientes porque nada más fueron cargos, pero nada que ver, digamos, con la cuestión de que una mujer pudiera ejercer pues ciertas actividades ya más de evangelización o de ritos católicos, pues nada de eso hubo, ¿no? Y por otro lado, pues sí, las cuestiones de migración, insisto, que fueron o que han sido muy significativas en este nuevo Papa. Hace rato mencionaba yo lo de Vance, pero también una reunión que tuvo Trump con Nayib Bukele hace poco para justamente ver lo de la prisión en donde iban a meter ahí gente, incluso de otros países, pues les mandó un mensaje en su red social diciendo que no ven el sufrimiento, no les remuerde la conciencia, algo así les puso a decir, abiertas críticas a estos personajes que efectivamente pues no ven para nada el lado humano y solamente ven pues las cuestiones que los hacen adquirir mayor poder, mayor notoriedad dentro de sus países y por supuesto pues más recursos económicos. Ahora sí que como volvemos a citar al clásico, haya sido como haya sido. Muchísimas gracias, Héctor y Jesús. Muchas gracias por esta mesa autónoma. Me está sirviendo mucho para descansar la garganta. No, muchas gracias por sus aportaciones. Por eso estamos agarrando el micrófono, Violeta. No, sí, sí, está buenísimo. Muchas Es gracias. por tu bien. Es por mi bien, es por la influenza, que ya Ajá. sé, pero bueno, ahí todavía estará un poco, unos días ahí la tosecita, así es que una disculpa. Y bueno, Violeta, lo que tienes atrás son ecuatorianas, son peruanas, de tu cuadro que tienes ahí atrás, por cierto. sí, es de la zona de Bolivia, donde se fue, Ah, Bolivia. ajá, de Bolivia, donde se fue el Che, la zona minera de Guanuni. No sé si ustedes ubican ese territorio. Y Sí, son unas cholitas. ajá, allá nos tocó estar La Cholita. en zona minera y luego pues estas, y tengo otros donde están las mujeres sacando los minerales. Un día lo voy a poner aquí, que también eso nos ha impactado mucho. Pero sí, es de por allá, querida Jesús. Muy Bueno, Dice, interesante. perdón, Violeta, que te interrumpa, hay un libro que de Domitila que se llama Si me permiten hablar, que justamente habla de la situación de las mujeres mineras allá en toda esta zona, ¿no? Ojalá por ahí esté disponible ese libro, no es muy largo, pero es interesante porque de alguna forma ella vino a México creo que en el 75, cuando fue una de las primeras reuniones que hubo sobre el Día Internacional de la Mujer, y pues me asombraba, ¿no? Como algunas mujeres precisamente venidas de este entorno que habla Violeta, y otras pues llegaban en grandes carros con choferes, guaruras, todo el rollo, y dijo, ¿de qué estamos ¿De hablando qué se aquí, no? trata? ¿De qué se ¿Qué es trata? esto, no? Sí, sí. ay, muy, muy interesante. Sí, a ver si lo encontramos en línea y lo compartimos, querido Héctor. Ujú. Pues sí, sí, pues vamos a pasar a otro tema, si están de acuerdo, si ustedes quieren completar algo del Papa León XIV, pero vamos a pasar a este tema también, pues que había captado la atención hasta el día de ayer que se nombró al Papa, lo que ha transcurrido en Morena después de este Consejo Nacional que pues se vivió el fin de semana, esta carta de la presidenta, pues estas situaciones que ella llamaba a una ética. Y bueno, y después vino el nombramiento de Rubalcaba al frente del metro. Le toca a Jesús, ¿verdad? Sí. Jesús, Nomás Sí, me dejas decir una frase así muy breve, Jesús. Me pareció muy curioso hoy en el Reforma, en Bartolomé, algo así, Templo Mayor se llama, dice, el Papa no trae puesta una gorra que dice Make Vaticano Great Again. Me pareció genial. sí, No, Jesús. este,
Oye, mira, este tema de Morena a mí realmente me tiene impactada porque pareciera que se quieren anular más rápido que el PRD, ¿no? Por lo menos el PRD duraron más años, quizá porque no tuvieron el poder, ¿no? Decía por ahí, creo que el PAN ganara el poder sin perder el partido, ¿no? En alguna ocasión lo dijo también el PAN. Y creo que lo que están haciendo hoy es perder el partido, porque estás con un consejo que pareció una simulación. A mí, en lo personal, me pareció una simulación, porque lo que hicieron fue, ok, presidenta, te vamos a hacer caso, ¿no? Después de lo que dijo, y vamos a llamar a un consejo, sobre todo a Alfonso, el gobernador de Sonora y presidente del consejo, eh, hablan de ética y al siguiente día ponen a Rubalcaba, ¿no? Expriista, con todo lo que ya has estado diciendo en muchísimos medios, que tuvo el apoyo de este grupo de choque de los Claudios, o sea, de prácticas que no tienen nada que ver con la ética. Y si a eso le sumamos que no sabe nada del metro, y si también le sumamos que el metro son las venas de la Ciudad de México y tiene que ver con seguridad nacional, el metro también. Entonces, la pregunta aquí es, ¿a quién le están dando poder dentro de Morena y dentro de los gobiernos morenistas? Yo criticaba a la jefa de la Ciudad de México, ¿no? A Clara Brugada, y cómo estuvimos diciendo muchísimo que ojalá ella fuera la candidata y no Omar García Harfuch, que era el candidato de Claudia Sheinbaum. ¿Por qué? Porque veíamos todo este tema policíaco, los antecedentes, su papá, su abuelo, etcétera, ¿no? De García Harfuch. Y veíamos por el otro lado a Clara Brugada, hecha desde abajo, con un muy buen papel en Iztapalapa, ¿no? En dos ocasiones, primero cuando relevó a Juanito, por si alguien se acuerda de Juanito, de aquel Juanito, ¿no? Y luego cuando ganó la elección, ¿no? Entonces, estábamos hablando de un muy buen papel. Y ahora nos sale con esto, y entonces toda la batería se fue en contra de Clara Brugada. Tú veías los comentarios en X, en todas las redes sociales, por eso no fue por lo que votamos, qué estás haciendo, de qué se trata, etcétera, etcétera. Y luego cuando la presidenta le preguntan el día de ayer y nos remite nuevamente al libro de Andrés Manuel López Obrador, donde habla de la necesidad de hacer algunos acuerdos políticos y negociaciones. Entonces ella dice que hay que darle el voto, por lo menos esperar a ver cómo se desenvuelve, y ella le dio el apoyo porque dijo que ella esperaba que hiciera un buen papel. O sea, y yo sí me quedé, o sea, evidentemente sí fue avalado por ella cuando todo el mundo estábamos en contra de Clara Brugada, fue avalado por la presidenta, una persona que no tiene un ápice de ética y que tiene un historial que es público, o sea, ni siquiera es una gran investigación que se haya hecho por parte de los medios, ha sido público, ¿no? Y la presidenta lo arropa. Entonces dices, ¿de qué se trata? O sea, ¿de qué está hecho Morena hoy? De lo que se creó como un movimiento de regeneración nacional. Esto es una regeneración, o sea, personajes como Murat, como Rubalcaba, como Pedro Aces y como un sinfín. Y yo no estoy cuestionando el que hayan sido priistas, no. Tú puedes estar dentro del PRI, ser una persona con muchísima ética y no necesariamente eres corrupto, ¿no? Pero estos casos de los cuales he mencionado, ha sido evidente su falta de ética. O sea, es totalmente contrario a la Carta
de lo que dijo de la carta de la presidenta. Entonces, ¿de qué sirvió el consejo? De una simulación de decir, sí, presidenta, yo decía, oye, qué bueno, dio un golpe de mano la presidenta ahí en ese caso, ¿no? Recordemos que estaba el tema de Miguel Ángel Yunes, que si entraba, que no entraba, ¿no? A la fracción de Morena en el Senado de la República. Entonces yo veía bien como, dio un golpe de mano y yo considero que la presidenta de la República debe de tener también parte del control de su partido político, porque es el que la apoya, ¿no? No puede estar alejada de su partido cuando tiene a los diputados que le van a aprobar o no sus leyes, ¿ok? Debe ser un trabajo en conjunto, por eso se llegó a la presidencia bajo un partido político, ¿no? Con una cierta ideología, bajo ciertos principios. Por eso lo aplaudí, dije, fue un golpe de mano, pero cuando luego me encuentro con que está de acuerdo con Rubalcaba, entonces ahí sí volvemos a las suspicacias. ¿Qué fue lo que se negoció? ¿Sí? En lo oscurito. Es como regresar otra vez a los cabildeos de la Comisión Nacional Bancaria y la Cámara. ¿Qué se negoció? ¿Qué le dio Rubalcaba a la jefa de gobierno en la elección? Ya sabemos qué le dio Miguel Ángel Yunes a la presidenta, ¿no? Y que también se lo dio de alguna manera a Andrés Manuel López Obrador, porque él fue el que propuso la reforma judicial. Entonces, yo creo que se está pudriendo y creo que es mucho más rápido. Es como yo también decía, ¿qué carajos está haciendo el hijo de Andrés Manuel López Obrador que ni trabajo político ha hecho? Una cosa es que haya acompañado a su padre en las tres aspiraciones a la presidencia de la República en la campaña, y otra cosa es que haya realizado trabajo político. Y luego también yo hablaba del tema lo puse y ya con esto cierro, del tema de Papasquiaro, ¿no? Es un municipio que está en Durango, muy cercano al Triángulo Dorado, y que es una zona totalmente narca, donde la hoy candidata a la presidencia municipal de Santiago, Papasquiaro, fue diputada ya local, se llama Karen, y municipios como este hay que ponerles la lupa. Son pequeños, pero son donde el crimen organizado ha estado desde hace muchísimo tiempo. En la campaña presidencial del 2012, cuando andábamos en la campaña con Enrique Peña Nieto, ahí hubo un acuerdo por parte del PRI y del crimen organizado para que le dejara hacer su meeting, ¿no? Entonces estábamos en el meeting y tú veías a la gente, claro, un poco escondidilla, ¿no? Pero había gente armada, había gente del crimen organizado. Y luego también lo vimos en uno de los eventos que tuvo el presidente, ya como presidente López Obrador en Tijuana, en una zona donde el cártel de Jalisco Nueva Generación recluta a algunos de sus integrantes, ¿no? Una zona muy deprimida, también ahí se tuvo que pedir permiso para hacer ese evento de la presidencia. Es una zona de barrancos, muy accidentada. Si hubiesen querido hacer un atentado, no hay manera de salir de ahí. Entonces, se tienen que hacer negociaciones en ciertos momentos, pero el punto es, ¿hasta qué momento? ¿Qué es lo que cedes? Y creo que Morena está cediendo demasiado y no tiene nada que ver sus acciones con lo que aprobaron en el Consejo del domingo. Héctor, ¿cuál es tu valoración Y sobre esto que es dice? un nombramiento absolutamente desafortunado. Me parece que es un error político muy, muy grande. Me parece que si hay negociaciones, si hay ahora sí que pago de favores, ese tipo de cosas, yo creo que debe haber límites, ¿no? Y me parece que aquí se rompieron todos los límites. Este es un tipo que pues ya fue priista, fue perredista, ahora es de Morena. He sido uno de los más férreos críticos de López Obrador, e inclusive de la presidenta Claudia Sheinbaum. Ahora ya se sabe que ya borró buena parte de esas críticas que, bueno, pues para los que se dedican a analizar estas cosas, pues ahí las tienen bien, bien documentadas. Y que bueno, pues ahora sí que cuando vio que ya en otros partidos pues ya no había futuro, sino que ahora pues había que sumarse a una determinada ola, pues ahí dijo, bueno, pues que aquí en México a veces la traición no se castiga,
sino que se recicla, como ya Jesús ha mencionado algunas cosas, y también desafortunadamente, y a mí me parece muy desafortunado, que hasta se premia, ¿no? Imagínense, pues tener al sistema, pues yo diría que el metro pues, no es una dependencia cualquiera, ¿eh? Ahora sí que son las Así es. arterias o buena parte de las arterias de la Ciudad de México. No es una dirección burocrática que pueda causar ahí, estar ahí pasándola, ¿no? Así que en la inercia ni mucho menos. O la podemos definir o bien Y como de seguridad y de seguridad, nacional sí, claro. también. Sí, por supuesto, el metro es un asunto de Estado, Jesús. Yo coincido contigo plenamente, ¿no? No es un asunto que tú digas, sí, es nada más de la Ciudad de México. No, 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 para nada, ¿no? Nada más, pues ahí en la Ciudad de México están los poderes políticos del Estado, ¿no? Y reside el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial. Y bueno, ya por ese solo mero hecho, pues sí, lo convierte en un asunto de Estado. Entonces, es un tipo que sabe nada de este tipo de cosas. Hasta ahora, pues si leemos así detenidamente con lupa su biografía, pues qué sabrá este tipo de movilidad, de sistemas complejos, de todos los pleitos que ya había habido antes. Recordemos, ahora sí que en algún momento hay personas que decían cuando hubo el accidente de la línea 12 del metro, que ese había sido ya la tumba política de Claudia Sheinbaum, en fin, todo lo que se movía ahí, todo lo que se movió también alrededor de Marcelo Ebrard, en fin, del mismo Miguel Ángel Mancera, etcétera, ¿no? Entonces aquí el asunto es que, pues no podemos aceptar, y insisto, ¿no? Yo no quisiera verme pues gobernado ni por el PAN ni por el PRI otra vez, pero no podemos aceptar que la función pública y el premio político pues vayan de la mano y se sigan haciendo aquí, ¿no? Porque uno lo primero que hace, pues que Morena no tenía otro candidato mejor para dirigir la ciudad. Yo estoy seguro que sí lo debe tener, ¿no? Entonces me parece que habría que discernir, digamos, si el nombramiento efectivamente, como ya lo cuestionaba Jesús, fue eminentemente solo por Clara Brugada, o también pues tuvo algo o mucho que ver la presidenta Claudia Sheinbaum. Yo estuve atento al día siguiente del nombramiento a ver qué decía la presidenta y en algún momento dijo, bueno, pues denle el beneficio de la duda y critíquenlo cuando ya esté funcionando, ¿no? Y no ahorita que apenas acaba, ¿no? Me parece que es válido ese posicionamiento, pero también es válido decir, bueno, y desde el punto de vista ético, aún antes de que empiece a funcionar este tipo, se vale estar siguiendo, digamos, o disminuyendo las brechas que en teoría tendrían que distinguir a Morena de los otros partidos políticos, o básicamente pues seguimos con lo mismo, ¿no? Ya hay columnistas que incluso preguntan, ¿no? Bueno, ¿qué diferencia hay entre este reparto, referencia a este nombramiento, y lo que pues, se ventiló de Marco Cortés en Coahuila, cuando se acuerdan ustedes que ahí pues acusó al Claro, gobernador de las entonces de decir, notarías. tú me das las notarías, las direcciones de tantas escuelas, en fin, ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, si realmente se quiere hacer una diferenciación de Morena con los otros partidos, pues este tipo de cosas, ahora sí que estoy de acuerdo con algunos analistas que dicen, pues cada vez nos dejan menos ejemplos con los cuales nosotros podemos decir, aquí hay una diferenciación, porque este tipo de nombramientos, como por ejemplo algunos que se dan a nivel de gubernaturas, a nivel de puestos políticos y a nivel, por ejemplo, de la Secretaría de Relaciones Exteriores, me refiero a consulados, aquí cito el caso concreto de Chiapas, el caso de Rutilio Escandón, o inclusive precisamente de embajadas, pues dónde está, ¿no? A mí me parece que salimos dañados todos y todas y que pues estamos viendo que sigue existiendo una política que esperemos que muy pronto con Morena o con el partido político que si estos se siguen destruyendo, parece ser que aceleradamente vuelva a surgir otro, pues ahora sí, que evitemos y que se muera este tipo de ser política que de verdad dañan mucho a nuestro país. Que te voy a decir algo, Héctor. Tú dijiste otro partido político. Yo sé de muchísima gente de Morena ¿Sí? que tiene la intención de Por eso lo formar otro dije, partido Jesús. político. Sí, Ajá, justo por eso lo dije. sí, 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 sí. sí, Ujú. sí, es toda esta gente que está en contra de todo lo que está ocurriendo y a final de cuentas son gran parte de las bases de Morena, ¿eh? Es como Baja California. Aquí ganó la franquicia Morena, pero la mayoría son panistas, ¿no? Entonces, por ejemplo, la esposa está casada con
Carlos Torres, un panista, se formó en las filas del PAN y es uno de los que gobierna detrás de la administración, tiene un puesto honorífico, ¿no? Y muchos de la gente que está en el Ejecutivo estuvieron en administraciones panistas, ¿no? Entonces, la gente que no está de acuerdo y que fue hecha a un lado desde Jaime Bonilla cuando se apropió del partido Morena, eh, gracias al apoyo del presidente Andrés Manuel López Obrador, también hay que decirlo, se hizo a un lado esta gente. Todas estas personas están pensando ya en la creación de un nuevo partido político. Entonces, yo creo que Morena está pudriéndose, está corrompiéndose mucho más rápido que el PRD. Este, creo que no hubo necesidad de que los chuchos no llegaran a Morena. Pareciera que hay otra generación de chuchos dentro de Morena, ¿no? Y gente muy, muy corrupta que está ahí, ¿no? Y está ocupando posiciones. También tenemos el otro caso de Cuitláhuac, ¿no? García. O sea, todo mundo vimos cómo Cuitláhuac García, el ex gobernador de Veracruz, no hizo nada. El tema de los desaparecidos, muchísimas cosas que fue una gran desilusión cuando él gobernó Veracruz. Llega Rocío Nale a la gubernatura y habla de un desfalco de más de 1,000 millones de pesos en el área de salud, ¿no? Por parte de su antecesor, de Cuitláhuac. Y debo decir que Cuitláhuac era gente de Rocío Nale, ¿eh? En la Cámara de Diputados era uno, formaba parte de su grupo político. Cuando le preguntan también a la presidenta, dice que lo único que ella sabe es que es una excelente persona. ¿Por qué? ¿Por qué le preguntan? Porque Cuitláhuac hoy está en la Secretaría en la Cenegas, o cómo se llama, Violeta, en la que Control ve. del gas, ¿no? Sí, Sí, que ve Sí. sí. toda esta parte de cómo operan los ductos, la distribución y todo eso. Él está al frente, o sea, lo integró Claudia Sheinbaum a su administración. Y ahora Rocío Nale, que es de Morena, pone una denuncia porque hay un desfalco de más de 1,000 millones de pesos en el área del sector salud, ¿no? O sea, ya no nada más es de lo que vimos los ciudadanos comunes y corrientes de lo que ocurría en Veracruz, que tenía una mala administración, un mal gobierno, como lo vimos con Rutilio también en Chiapas, ¿no? Era público, no necesitabas documentos, era evidente. Y ahora que Rocío Nale, que es una de las personas que viene también desde abajo de construir un partido como Morena, está denunciando a alguien que fue parte de su grupo político y que le encontró ya desviaciones de recursos, ¿no? Y luego vemos cómo lo arropa Claudia Sheinbaum. Yo no digo que Claudia Sheinbaum hable en contra, sino que simplemente diga, bueno, que se hagan las investigaciones. Ah, no, dijo, yo tengo entendido que es una excelente persona, bla, bla, bla. O sea, hay un arropamiento, ¿sí? Sí. Ni siquiera lo hace neutral, pues que se investigue, como se tiene que investigar a todo aquel funcionario que cometa algún ilícito, no importa de qué partido sea. Mayoritariamente pues, son los de Morena, evidentemente, ¿no? Pero el hecho de que le dé el espaldarazo, dices, oye, pues ¿de qué se trata entonces, no? Yo estoy realmente conmocionada de lo que le está ocurriendo a Morena, ¿no? Y sí me llama muchísimo la atención. Pues muchísimas gracias, Héctor y Perdón, Jesús. nada más, Ya tenemos, nada diputada, más déjame comentar sí, algo. Ya tenemos en sí, espera a la mesa, bueno, vamos a tener una entrevista con el movimiento
pues que se está gestando ya desde hace varios meses, tanto en la UAM como en la UNAM, sobre la situación de precariedad que viven miles de profesores, ya tenemos en espera. Y yo quisiera pedirles una reflexión final, querido Héctor, y también si pudiera sumar este otro tema, ya como cierre de lo que está transcurriendo hoy día en Rusia. Y bueno, es el día de la victoria en Rusia y vemos, ¿no? En las información a nivel internacional, pues cómo está China ahí respaldando frente a este desfile militar en la Plaza Roja de Moscú, querido Héctor. ¿Con qué cerrarías? Sí, bueno, yo cerré en el tema nacional, por supuesto, pues nada más pedirle a la presidenta Claudia Sheinbaum, exigirle que pues obviamente se cumplan los postulados que ella misma está diciendo que se haga, ¿no? Ya si en Morena se quieren destrozar por dentro, pues que se destroce, ¿no? Pero en lo que tiene que ver con el nombramiento digamos, ahora sí que de funcionarios, ahí sí me parece que tendría que haber un filtro mucho más depurado de lo que está haciendo. Y lo mismo diría con Clara Brugada, ¿no? Que si ella en algún momento pues se postuló como una candidata con un discurso de justicia social, feminista y ahora sí que con ideas fuertes, aparentemente de romper con las viejas formas de hacer política, de pragmatismo y todo este tipo de cosas, pues estárselo recordando, ¿no? Porque a final de cuentas no vemos en los otros partidos quién pudiera tomar la batuta de este tipo de cosas y creo que pues no, nos iría muchísimo peor con la oposición, ¿no? En el caso de lo que estás comentando de Rusia, pues yo creo que mereceríamos un programa especial, Violeta, porque los símbolos que están saliendo ahí, los pronunciamientos, Sí, todo lo que está ahí, me parece que pueden cambiar, pues ahora sí que las directrices del mundo, me parece que constituyen clavos y martillos para terminar con la unipolaridad de Estados Unidos y meternos a un mundo, por lo menos ahorita, bipolar, que pudiera estar constituido por Rusia y por China como tal, como uno solo, o bien como estos dos países tienen sus propias agendas, pues como también muchos los denominan multipolar, básicamente China, Rusia y Estados Unidos. Creo que es muy importante lo que está viviendo ahí. Rusia ya demostró que no está aislada, ni mucho menos, los mensajes que están mandando. Creo que Donald Trump debe estar nada contento de cómo están dando las cosas allá en Rusia. Muchísimas claro, gracias, Héctor. la fotografía de estos dos líderes, ¿no? En un evento tan importante son los símbolos que Ya, te dicen hacia dónde pueden ir las cosas, sí, ¿no? Y cómo desde el otro lado se ha estado atacando a China, como bien lo menciona Héctor, o sea, ha estado, bueno, los aranceles que le puso del 245 y hoy está diciendo que pudiera bajarse a un 88% de aranceles, ¿no? De lo que habla Donald Trump es de, bueno, mejor sí vamos a ver a China y negociar, pero después de lo que hoy está ocurriendo, creo que sí le va a bajar mucho más a los aranceles y estamos viendo los eh, dos grandes imperios, porque pareciera que China y Rusia están trabajando juntos para formar un poder, ¿no? Un solo poder en contra del otro poder norteamericano que pareciera que nos está tocando ver la decadencia del imperio norteamericano. Aunque hay que decirlo, todavía tienen un poder, una influencia fuertísima los Estados Unidos. O sea, Claro. o sea, cuando yo hablo de que estamos empezando a ver la decadencia, estamos empezando a ver la puertita que ya se abrió, pero no que estemos en la decadencia, evidentemente, ¿no? O sea, es un país muy poderoso, Estados Unidos. Pero estas fotografías lo que nos muestran es lo que dice Héctor, que va a haber dos polos, ¿no? De lucha de poder a nivel mundial. sí, sí, Muchísimas la gracias. cantidad de personas que están representadas ahí, los presidentes de veintitantos países y lo que representan en Producto Interno Bruto, ahí ese es otro indicador que podemos ver. Muchas gracias a Claro, y los ustedes. BRICS, ¿no? Tengan buen fin. Y Y los bueno, BRICS. Así es. mañana hay que estar atentos al encuentro que va a tener Estados Unidos y China en Suiza. Y bueno, ya está esta propuesta que hemos compartido al inicio del programa de Donald Trump de bajar de 145% los aranceles a 80% previo a esta reunión, a este encuentro que tendrán mañana Estados Unidos y China, un día después de este desfile militar en la Plaza Roja. Pues ya veremos, estaremos comentándolo la próxima semana con ustedes y el lunes estaremos atentos a Mirada Sí, Crítica. perdón, Violeta, yo dije 200.
245%, ¿verdad? Me Sí, pero es equivoqué. que Donald, tienes toda la razón, Donald Trump de repente hablaba de 245 y luego ya dijo 145, así es que ha estado subiendo y bajando y bueno, pues, pero Ok. ya la apuesta o la propuesta es bajarlos al 80%, ya veremos, decíamos, no es fácil el encuentro que va a haber el día de mañana, pero ya veremos en qué desenlaza. Pues queridos Héctor y querida Perdón, Violeta, el lunes en mi Edad Crítica vamos a hablar sobre el Día Mundial del Exiliado y vamos a tener como invitada a la escritora Mariana Osorio Gumá. Ojalá puedan acompañarnos. Gracias. por supuesto, estamos Claro pendientes. que sí. Fuerte abrazo, queridos. Lindo fin de semana. Abrazo a los dos y un abrazo a Ernesto Gracias. donde ande. Muchas gracias. Cuídense mucho. Fuerte abrazo. Igualmente, Gracias. abrazos. Bye.